Hola, hola, les saluda Karen Vargas Corrales, enfermera obstétrica. El día de hoy les comparto los videos que obtuvimos de los cursos de preparación para el parto que tuvimos en modo virtual. El objetivo de compartir estos videos es que ustedes puedan repasar y retomar los temas que revisamos en los días anteriores. Un abrazo y les deseo lo mejor. De la formación del feto, que es muy importante. El feto tiene un desarrollo que va de prácticamente medir unos milímetros a ser un bebé de 50 centímetros y 2.500 gramos en un periodo muy corto de 9 meses. Pero también es importante que ustedes conozcan que durante el embarazo no solamente se va a desarrollar el feto, sino que también se desarrolla la placenta, el cordón umbilical, el líquido amniótico y las membranas ovulares. Es importante que conozcan estas estructuras para que se orienten un poquito mejor de la terminología que ustedes van a escuchar durante el embarazo y el parto. ¿Ok? La placenta es un órgano de soporte vital avanzado. Es un órgano que tiene muchas funciones, hace funciones como el hígado, hace funciones como las de los riñones, hace también muchas funciones que son hormonales, hace funciones que también son, permítame un segundito, son funciones que son muy importantes para mantener el embarazo. Muchos de estas funciones que desarrolla la placenta, nosotros ni siquiera nos damos cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la placenta está ahí 24/7 filtrando los desechos del bebé, aportando nutrientes, aportando oxígeno, aportando hormonas, hace una barrera que impide que pasen la mayoría de virus y bacterias, y aparte de eso también la salud de la placenta está directamente ligada a la salud del bebé. Por eso ustedes verán que en los ultrasonidos el ginecólogo tanto revisa al bebé como revisa la placenta. Hay enfermedades crónicas o enfermedades que aparecen durante el embarazo también que pueden hacer que la placenta no sea tan saludable. Entonces de ahí la importancia de monitorear, por ejemplo, la diabetes gestacional, monitorear las presiones arteriales, monitorear las pacientes que tienen algunas enfermedades que son, como les decía, como las trombofilias, los síndromes antifosfolípidicos, que son enfermedades que nos pueden afectar el bienestar de la placenta. De la placenta se prolonga el cordón umbilical, que es esta estructura que vemos acá, que es una estructura que se va a ver de un color amarillo nácar. Dentro del cordón umbilical vamos a encontrar 2 arterias umbilicales y una vena. Estos 3 modestos vasos sanguíneos, que son tan pequeñitos, son los que se encargan de mantener la perfusión o la irrigación de sangre de la placenta hacia el bebé. Cuando tenemos una adecuada perfusión, cuando tenemos una adecuada salud de la placenta y una buena perfusión en el cordón umbilical, nuestro bebé va a mantener desarrollándose sano y seguro durante todo el embarazo. Por eso es que es importante siempre asistir a los controles prenatales, porque durante estos controles prenatales el médico no solamente revisa el bienestar del bebé, sino que estas estructuras se estén desarrollando adecuadamente. También es importante tomar en cuenta que durante el embarazo también, aparte del bebé, como ven ustedes en esta foto es de un bebé que hicieron una cesárea y salió con las membranas ovulares íntegras. Esto no es tanto una técnica, sino yo siempre he dicho que es más tener suerte, porque estas membranas ovulares se rasgan muy fácilmente, tanto así que algunas veces en una labor de parto el ginecólogo o la obstetra están haciendo algún tacto vaginal y con el simple roce de los dedos, y los dedos con guantes, digamos que eso los hace ser menos abrasivos, se produce que se rompa el cordón umbilical. Entonces son muy frágiles, pero a la vez son una estructura muy importante, muy resistente, que lo que hace es contener el líquido amniótico, brindarle al bebé una barrera física que lo protege de las bacterias y los microorganismos del medio ambiente, que algunas veces se encuentran también en la flora vaginal, que no nos invadan esta zona y que no nos produzcan una infección para el bebé. Cuando tenemos todas estas estructuras bien desarrolladas,
el bebé va a estar siempre seguro. Eso es muy importante, que ustedes sepan que durante el desarrollo del embarazo es muy importante para que el bebé se desarrolle bien, que todas estas estructuras se vayan desarrollando también adecuadamente. El líquido amniótico, lo que le aporta al bebé son también muchas cosas. El líquido amniótico le da una estabilidad térmica, lo mantiene en una temperatura adecuada. El medio líquido le permite moverse, que las extremidades y las estructuras del bebé se desarrollen adecuadamente. ¿Qué pasa si tenemos poco líquido amniótico? Bueno, a veces cuando hay muy poco líquido amniótico, la carita o alguna estructura del bebé tiene mucha presión sobre sí misma y se desarrolla así. No sé si me explico. Por ejemplo, la carita no tiene por decirte alguna estructura, no tiene tanta libertad de movimiento y no tiene esa amortiguación que le da el líquido amniótico, entonces algunas estructuras óseas inclusive se pueden deformar si no tenemos una cantidad de líquido amniótico adecuada. El líquido amniótico también el bebé lo deglute o se lo traga, lo digiere y lo orina, lo deglute y otra vez lo vuelve a orinar, y en ese proceso le favorece la maduración intestinal, la maduración de los riñones y de los pulmones del bebé. Entonces todas estas estructuras están asociadas y trabajan en pro del desarrollo óptimo del feto. Continuamos. Vamos a hablar un poco de la clasificación del embarazo para que ustedes tengan una idea más clara de a qué nos referimos cuando decimos que el embarazo es de término, que es pretérmino. Aquí, como ustedes pueden ver, esto es un esquema de cómo es el desarrollo embrionario y fetal. Empezamos en la 4ª semana, que tenemos un embrioncito muy pequeñito, y poco a poco se van diferenciando las estructuras y va adquiriendo un aspecto más del bebé, que nosotros tenemos esa idea estereotipada de cómo se ve un bebé, digamos. Entonces poco a poco va adquiriendo más esas características en su piel, en sus extremidades, los ojitos. Poco a poco él va desarrollándose y va teniendo estas características. Cuando hablamos de un embarazo pretérmino, es el embarazo de 36 semanas o menos, 36, 37 semanas. Inclusive, como les decía, ya ahora los bebitos es más frecuente que nazcan entre la semana 36 y 37, entonces se ha bajado un poco esta clasificación y se habla que pretérmino es aquel que nace antes de las 36 semanas, es lo que nosotros llamamos un prematuro. Dentro de los prematuros podemos clasificar entre prematuros leves, moderados y extremos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, si yo tengo un bebé que nació a las 28 semanas de gestación, lo identifico como un prematuro extremo, porque es un bebé que va a necesitar mayor soporte vital para desarrollarse. ¿A qué me refiero? Bueno, es un bebé que va a necesitar oxígeno, nutrición parenteral, que va a necesitar una incubadora con humedad. Es un bebé que necesita más apoyo para sobrevivir. Si tenemos un bebé que es de 32 semanas, un bebé que esto lo clasificaríamos como prematuridad moderada, este es un bebé que va a tener también algunas necesidades, pero puede que no necesite ventilación mecánica invasiva, sino menor cantidad de aporte de oxígeno, o es un bebé que tal vez ya van a tolerar mejor la alimentación. Y si hablamos de un bebé de 36 semanas, básicamente dependemos del peso del bebé para que el bebé se egrese. Usualmente bebés de 35, 34 semanas con buen peso se van para la casita con la mamá sin ningún problema, pero siempre y cuando no necesite oxígeno ni necesite ningún otro equipo de soporte para mantenerse estable. El embarazo de término es el embarazo entre las 37 y 42 semanas. Me gusta siempre hablarles de eso porque cuando uno llega a la semana 40 entra en pánico porque escucha millones de historias de que a los bebés se les pasa el tiempo y les pasa de todo. Quiero que quedemos claros en esto: el bebé de 37 a 42 semanas es el tiempo normal de gestación. El bebé puede nacer a la semana 41, no hay ningún problema. Siempre que llegamos a la semana 38-39, usualmente los ginecólogos empiezan a ser más constantes con las citas y las citas empiezan a aparecer cada semana. Si llegamos a la semana 41, algunos ya optan por hacer inducciones o algunos otros optan por que la paciente se haga valoraciones diarias, pero eso depende de cómo sea el manejo que dé cada ginecólogo, el manejo institucional que se le da. Cuando hablamos de un embarazo posttérmino, ya esos son los bebés que se pasan de tiempo, que son bebés de más de 42 semanas, que esos ya nunca los vemos porque
Gracias a Dios, todas las mamitas tienen buenos controles prenatales y no se les permite llegar a más de 41 semanas con algunos días de gestación, pero ya nunca volvimos a verse bebés de postérmino, que son bebés que físicamente tienen características que los diferencian, son bebés que se ven arrugaditos, que ya se ven, lo que uno dice un bebé que ya se ve viejito, dice uno en ese sentido, que uno ya lo ve viejito, que ya le ve los pabellones auriculares mucho más rígidos, en el desarrollo de las glándulas mamarias ya uno también los ve con las areolas más desarrolladitas, que ya son bebés que uno identifica que ya estaban de postérmino. Eso, como les digo, ya no lo volvimos a ver. Recomendaciones muy básicas para un embarazo saludable. Esto, gracias a Dios, creo que la población en general, alguna, porque a veces uno también ve gente que es un poquito menos responsable en estos temas, pero al menos las mamitas embarazadas que nosotros manejamos, casi todas, si no es que todas, mantienen muy bien controlado su embarazo y tienen estas recomendaciones inclusive desde antes, en la etapa preconcepcional, ya empiezan a prepararse tomando medidas para mantener un embarazo saludable. Es importante cuidarse en la alimentación, vamos a tener una necesidad calórica aumentada, pero esta necesidad es de 300 a 500 calorías más. No vamos a necesitar comer por dos, es solamente prácticamente una merienda adicional. Ese de comer por dos no aplica. Importantísimo tomar las vitaminas y el hierro que nos indique nuestro ginecólogo, tomar multivitamínicos y hierro. ¿Por qué? Porque, bueno, como les hablaba antes, hay un descenso en la hemoglobina que es normal durante el embarazo y hace que los niveles de hemoglobina sean difíciles de mantener. Entonces, para protegernos de una anemia, siempre debemos mantener con la ingesta adecuada de hierro, ácido fólico, que es importante para el desarrollo del tubo neural del feto, y las vitaminas porque tenemos una necesidad aumentada de micronutrientes para el desarrollo del feto y es la única manera que podemos garantizar que estamos brindando todas las vitaminas necesarias. Hay que evitar situaciones de estrés. Esto yo sé que no es tan fácil y que a veces es muy involuntario, pero si ustedes están ante una situación de estrés, a veces es mejor hacer una pausa, calmarse y tratar de tomar un poco de autocontrol para seguir con el proceso que tenemos. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos en un proceso en el cual la liberación de catecolaminas, se llaman, que son estas hormonas del estrés, también nos afectan directamente al bebé. El descanso debe ser adecuado, descansar 8 o dormir al menos 8 horas diarias, y cuando ya la pancita se vuelve muy grande, los piecitos se pueden hinchar al final del embarazo, tomar en cuenta que es importante descansar un poquito, subir los pies para hacer drenaje postural, y también importante tomar en cuenta tener ejercicio moderado. ¿A qué me refiero con ejercicio moderado? Bueno, caminar un poquito, moverse un poquito, de una manera que sea segura. Si alguna hace algún tipo de deporte antes del embarazo, hay que bajarle un poquito a la intensidad. Siempre lo vamos a consultar con el ginecólogo a ver hasta dónde nos deja mantener actividad física, dependiendo de la condición de cada una. Porque, por ejemplo, si tenemos amenaza de parto prematuro o alguna placenta previa, por ejemplo, debemos delimitar el ejercicio a prácticamente reposo absoluto. Entonces es bueno identificar cuál es nuestra necesidad de ejercicio y hacer una revisión con el ginecólogo para que él nos indique hasta dónde y cuánto ejercicio podemos hacer. Acudir al control prenatal, esto es muy importante porque es, como les decía antes, durante las citas de control prenatal el ginecólogo hace una valoración integral tanto de nuestra condición, la presión arterial, el crecimiento del bebé, se valoran los niveles de glicemia, se toman laboratorios que son muy importantes para ver que tanto la salud de mamá como la del bebé no se encuentre comprometida. Hay varias patologías que se desarrollan únicamente durante el embarazo y no, algunas ni siquiera tienen ningún factor de riesgo, simplemente aparecen y el único factor de riesgo que hay es el embarazo. Entonces es bueno, es muy importante mantener el control prenatal adecuado para detectar a tiempo la aparición de alguna de estas complicaciones, que si bien son complicaciones propias del embarazo, son muy prevenibles los efectos
importante sobre la salud de la mamá o del bebé. Básicamente, con un buen control prenatal y siguiendo las indicaciones del médico, todo va a salir bien. Vamos a hablar un poquito de el embarazo en tiempo de COVID. Ustedes, casi todas, creo que empezaron con este embarazo y al poco tiempo llegamos al periodo de cuarentena y pandemia y todo este caos que ha generado. Ya la información que tenemos todos sobre cómo se contagia el COVID es bastante conocida. Ya no es ninguna novedad que yo les diga que el COVID se contagia por gotas de saliva que se pueden contagiar a 2 metros de distancia de una persona a otra, pero también es importante que ustedes sepan, y se los quiero contar porque en semanas anteriores tuvimos un caso es importante que ustedes sepan que el COVID también se contagia por superficies. ¿Y a qué me refiero esto? Bueno, cuando ustedes van a hacer compras, por favor, cuando lleguen a la casa, desinféctenlas bien, los artículos que se puedan lavar, lávenlos, y si no pueden hacer el proceso de limpieza o desinfección, les pueden dar una cuarentena de 5 días en alguna área donde nadie las toque. Ya en días anteriores tuvimos un antecedente de una mamá que la única manera en que ella identifica que se pudo haber contagiado fue con las compras que le llegaban a dejar del supermercado, porque ella hizo full cuarentena, porque hizo teletrabajo desde antes de Semana Santa, porque no recibió visitas ni salió a visitar a nadie y todo lo compraba en línea y le llegaban a dejar toda la casa. Llegamos a la conclusión de que ese fue el único punto en el cual pudo haber habido contagio. Entonces también es importante que tomen en cuenta esto, la desinfección de superficies. Cuando salen tienen que salir por alguna cosa, siempre llevar alcohol en gel para desinfectarse las manos, no tocarse la carita, eso es muy importante. Una vez que se ponen el cubrebocas o mascarilla, no tocarlo más, lo agarramos. Aquí tengo que es de tela. Para colocarlo, lo que hacemos es agarrarlo de las tiritas, lo colocamos. Bueno, primero nos lavamos las manos, ¿verdad? Muy importante. Nos lavamos las manos, lo agarramos de las tiritas, lo colocamos. Como tenemos las manitas lavadas, lo podemos ajustar y una vez que lo tenemos ajustado, no nos tocamos más la cara. Yo sé que es una tortura y a mí me ha costado un montón porque yo necesito estarme acomodando el pelo y tocándome la cara. Me ha costado un montón acostumbrarse, pero cuando salimos es muy importante tener este cuidado. Ahora bien, ¿cuánto riesgo tiene una embarazada? Que eso es algo que en un principio se hablaba de que la mujer embarazada no tenía mayor riesgo que cualquier mujer sana de su edad. Digamos que el riesgo no estaba tan asociado al embarazo, sino a las enfermedades o morbilidades que tuviera la paciente desde antes. Sin embargo, hay unos últimos estudios en los que se habla de que el riesgo de una mujer embarazada de agravarse si es aumentado por las coagulopatías. Como les hablaba antes, durante el embarazo tenemos mayor aumento de fibrinógenos y también aumenta el factor de coagulación. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta, que ahora sí se ha detectado que las embarazadas tienen un poquito más de riesgo. Básicamente lo que dice el estudio es que la embarazada que se complica tiene más riesgo de hacer complicaciones graves. Igual se complica en la misma proporción que cualquier otro paciente, pero si permítame un segundo que me están tocando la puerta, un minutito. Listo. Bueno, entonces espere para organizar mis ideas, que yo soy a veces un poco mala para explicar estas cosas. Las embarazadas no tienen tanto riesgo de complicarse, pero las que se complican tienen mayor riesgo de hacer complicaciones graves que la media de la población. Entonces, sí es demasiado importante tomar medidas extra, porque imagínense lo caótico que es
todo el embarazo y el nacimiento de un bebé dentro del periodo que estamos de pandemia, sumado a que mamá se enferme, es terrible. Les digo porque yo en las últimas semanas nos hemos visto o hemos estado muy en contacto con mamás que de repente vienen y como el hospital está pidiendo la prueba de COVID, van y se la hacen y están positivas. Entonces tenemos todo un protocolo, se manejan en otra área, tienen todo otro montón de medidas que tomarse, pero la afectación emocional es mucha y eso es lo que a mí me da mucho pesar y me duele muchísimo, que la afectación emocional de venir de embarazarse, bueno, o de contagiarse de COVID durante el periodo de nacimiento y de embarazo es mayor que la media de la población. Entonces, chicas, cuídense muchísimo, en la medida de lo posible hacer la cuarentena, mantener las burbujas sociales y si salen, muchas medidas de precaución, lavarse mucho las manos, llevar alcohol en gel, no tocarse la cara. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS dice que la manera de protegerse es lavándose las manos, evitar tocarse la cara, guardar la distancia física con otros y si tiene tos o estornudos, cúbrase la boca, que eso se llama higiene respiratoria, que es cuando yo me tapo para toser o estornudar. Si hay fiebre, tos, dificultad para respirar, hay que buscar ayuda médica y si necesitan cualquier cosa, estamos a su disposición, me pueden llamar o lo que necesiten. En el correo electrónico que yo les mandé está la firma, en donde está mi firma, ahí está el número de teléfono de mi oficina por si necesitan alguna cosa, más información o alguna duda que tengan. Señales de alarma durante el embarazo, muy importante. Si tienen sangrado, si hay salida de líquido o sangrado transvaginal, si hay salida de líquido por la vagina, si tuvieran contracciones, que las contracciones las vamos a ver más ampliamente más adelantito en la presentación, y también muy importante, disminución de los movimientos fetales. Si usted todas ustedes ya tienen bebés grandecitos, si ustedes sienten que el bebé disminuye el patrón de movimiento fetal, porque ya ustedes lo han identificado, la mayoría de los bebés se mueven mucho durante la noche. ¿Por qué? Porque durante el día mamá camina y cuando mamá camina lo mece. Entonces, cuando lo está meciendo, bebé está dormido y tranquilísimo. Cuando mamá se queda quieta en la noche, bebé se transforma y se empieza a mover y empieza a patear y se le mete uno por las costillas y por todo lado. Entonces, muy importante, si ustedes ven que ese patrón normal de movimiento se disminuye, es importante que le avisen al médico. Algunas veces nos va a pasar que bebé no se mueve tanto si yo tengo muchas horas en ayunas. Por ejemplo, si yo tengo muchas horas sin comer, si se me pasó mi tiempo de almuerzo y no he almorzado, por esa disminución de glucosa en sangre, bebé va a estar como más calmado. En todo caso, si ustedes ingieren alimentos, bebé se vuelve a activar. O si me como un chocolate, bebé se vuelve a activar. Les voy a dejar una tarea, las que pueden comer chocolates, cómanse un chocolate y van a ver cómo ese bebé se pone a bailar y se pone a moverse un montón. Esa es la manera esa es mi técnica cuando me dicen, es que bebé no se está moviendo. Entonces yo digo, bueno, cómase un chocolate y va a ver cómo el bebé se reactiva. Si el bebé no se reactiva con eso, entonces sí tenemos que hacer una valoración más importante o más extensa. Pero si ustedes ven que el bebé no se mueve adecuadamente o que tienen ratillo de que no lo sienten, lo tratan de estimular, digamos, se agarran la pancita y lo mueven y se comen un chocolatito y el bebé tampoco se mueve mucho, es mejor consultar con el médico. Importantísimo, a todo lado que ustedes vayan a consultar, lleven siempre la tarjeta de control prenatal, porque en la tarjeta de control prenatal podemos ir identificando la evolución del embarazo, si las presiones han estado bien, si los laboratorios han salido bien, si el bebé ha venido creciendo adecuadamente, si la ganancia de peso de ustedes han sido adecuadas. Entonces es muy importante que dentro de las cositas que ustedes portan, si se van a presentar a una valoración de emergencia o también cuando vienen a internarse al hospital, es la tarjeta de control prenatal. Vamos a hablar del parto. Bueno, señorita. Disculpa la interrupción.
Adelante, para eso estamos, para aclarar todas Y las... disculpe el eco. La tarjeta de control prenatal es algo que se da en el hospital, digamos, o es más un concepto de la caja, porque yo tengo una que me dieron en el hospital público, pero en el control que he llevado, no Sí, es que tengo ninguna tarjeta. ahora los médicos a nivel privado lo llevan todo digital. Entonces, por ejemplo, si usted viene a valorarse con su ginecólogo de cabecera, él va a tener todos los registros y también si él, por ejemplo, cuando usted viene a internarse, él en la orden de internamiento pone todos los datos. Entonces, si la tienen, la traen, si no la tienen y el médico lleva el control digital, tampoco hay que estresarse mucho con eso porque ellos se encargan de proporcionar los datos y además ya las conocen ampliamente. Les voy a contar que, por ejemplo, si ustedes vienen a una valoración de emergencia, nosotros lo primero que hacemos, bueno, las valoramos, ¿verdad? Y después llamamos al médico. La comunicación es muy directa con ellos a nivel privado. Tal vez a nivel público es un poquito diferente porque pues los médicos cambian y otro montón de factores. Pero a nivel privado nosotros trabajamos muy directamente y la comunicación es bastante fluida. Entonces, en ese sentido, tampoco hay que, si no te han dado la tarjeta de control prenatal, no se estrese. Hay médicos, por ejemplo, ya uno sabe quiénes son los que lo tienen digital. Creo que el doctor Johanning maneja los controles digitales, el doctor Escalante maneja controles digitales. La mayoría han ido migrando hacia esa tendencia de manejar los controles digitales y no con la tarjeta, porque precisamente a veces pasa que las mamitas las pierden o no las traen, entonces la información se pierde, entonces ellos mejor lo tienen en digital. Ok, bueno, muchísimas gracias. Con todo gusto. Vamos a continuar. Vamos a definir qué es el parto. Bueno, el parto es el proceso por el cual se da el nacimiento del producto del embarazo de bebé. Este proceso lo podemos tener por dos vías, ¿ok? Puede ser por vía vaginal y por vía cesárea. Y a mí siempre me gusta aclararles aquí que la cesárea es un tipo de parto. Entonces, no es como que tuve una cesárea, pero no tuve parto, no. La cesárea es un tipo de parto. Entonces, cuando hablamos de vía de parto, va a ser por vía vaginal o por vía cesárea. Los tipos de parto ahí sí cambian un poquito porque ahí hablamos de cesáreas humanizadas, parto en habitación, parto en agua, parto en sala de partos, parto en habitación, parto con epidural, parto sin epidural. El tipo de parto que ustedes van a tener lo van a revisar con su médico. Es muy importante que ustedes le hagan del conocimiento a él qué es lo que ustedes quieren durante su proceso de parto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes quieren, por ejemplo, que el bebé esté siempre en contacto con papá, si mamá no está disponible, nosotros sí les voy a comentar un poco de cuáles son nuestros métodos y formas de trabajar. Nosotros no le damos fórmula a ningún bebé mientras mamá está en sala de cirugía o mientras está en recuperación. El bebé se espera hasta que mamá salga, que es solo una hora. Ahora bien, papá no se desespere, el bebé va a llorar, se lo va a querer comer, va a estar chupándose todo, pero eso es un instinto que él tiene. Es parte de los reflejos que son normales en un recién nacido. ¿Qué pasa con ese bebé? Ese bebé durante el tiempo en el útero, él traga líquido amniótico. Ese líquido amniótico le aporta una reserva de glucosa hasta por 3 horas, 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Ese bebé, la pancita no la tiene vacía, él está lleno de líquido amniótico. Tanto así que hay bebés que a veces están tan llenos de líquido amniótico que empiezan a regurgitar y a vomitar este líquido amniótico sin que eso quiera decir que tienen ningún problema. Es algo totalmente normal. Entonces, para que ustedes sepan que el bebé no se le va a dar fórmula y que el bebé va a estar ahí esperando para pegarse a la tetita. Nosotros tenemos dentro del proceso, manejamos la parte de papá canguro, que eso lo vamos a ver más adelantito también para que ustedes conozcan qué es lo que va a pasar
durante la cesárea o el parto. Vamos a revisar primero la cesárea. Bueno, la cesárea es un tipo de parto que se da mediante una incisión quirúrgica a nivel suprapúbico. Esta imagen que ustedes ven aquí, yo la puse con fines ilustrativos, pero la cesárea, la herida quirúrgica no va ahí. Usualmente la hacen pegadísima a la sínfisis púbica, aquí súper abajo, que queda mucho más estética y es una herida mucho más pequeña que esta. Usualmente te puedo decir que es tal vez 2 centímetros más pequeña que la herida que se ve aquí. ¿Qué vamos a hacer con la cesárea? Bueno, muy importante, para la cesárea ustedes van a tener un periodo de preparación. ¿Qué vamos a hacer en esta preparación para la cesárea? Vamos a tener un ayuno de 8 horas antes. Esto es muy importante. Las 8 horas de ayuno incluyen no tomar agua. Si tienen que tomar algún medicamento crónico, para la diabetes, para la hipertensión, algún medicamento crónico que tomen, se lo van a tomar con la mínima cantidad de agua y solo eso van a tomar. Van a ingresar al menos 2 horas antes. Pueden ingresar 3 horas antes, 4 horas antes, eso no es ningún problema. Van a ingresar mínimo 2 horas antes porque tenemos que hacer un proceso largo de preparación. Ustedes llegan a admisión, la admisión prepara toda la parte administrativa y los pasamos a la habitación. Y en la habitación mamá se cambia por ropa de sala, se pone una batita verde y después vamos a realizar un monitoreo fetal. El monitoreo fetal es esta imagen de aquí, también es ilustrativa. Lo que ponemos son 2 sensores. Un sensor, el de abajo, identifica la frecuencia cardíaca del bebé y el de arriba nos identifica si hay contracciones. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, verificar que el bebé se encuentre en buenas condiciones. Una vez que ya hacemos el monitoreo fetal, las vamos a preparar para sala de operaciones. ¿Qué hacemos en este proceso? Llenamos una papelería, les hacemos preguntas, que a qué hora comieron por última vez, que qué medicamentos toman, que si son alérgicas, que si padecen de alguna enfermedad, que si las han operado. Son miles de preguntas para preparar el expediente de mamá y el expediente del bebé. También les vamos a tomar una vía periférica, usualmente lo hacemos en la mano izquierda, de manera que sea más fácil para ustedes manipular el bebé. Y también lo hacemos en la mano izquierda porque del lado izquierdo es donde está ubicado la máquina de anestesia y los equipos que va a necesitar el anestesiólogo para administrarles medicamentos. Una vez que ya cumplimos con todo esto, cumplimos los medicamentos que les indiquen, ya sean antibióticos, algún antiemético para que no tengan náuseas o cualquier medicamento que les indique el médico. Y una vez que se cumplen estos medicamentos y los compañeros de sala de operaciones nos indican, nos vamos para sala. Ahí pueden estar siempre acompañadas, el acompañante pasa, se viste con ropa celeste y pasa a la cesárea. Una vez llegamos acá, lo que hacen usualmente es hacer un bloqueo a nivel espinal, hacen una punción para poner anestesia raquídea, que lo que hace es paralizar y evitar la sensación de dolor de la cintura, bueno, más bien como del tórax hacia abajo. Entonces, una vez que aplican la anestesia, vamos a hacer la colocación de una sonda Foley, que es una sonda para drenar la vejiga. En este proceso, una vez que ya te ponen la anestesia, te acuestan, te ponen la sonda, te visten con la ropa de sala, que son como un montón de telas de color celeste para establecer el campo quirúrgico. Ya una vez que ya establecieron todo, entra el acompañante que se coloca en la cabecera con la mamá. El acompañante no tiene a fuerza que ver la cirugía, el acompañante desde donde está no ve sangre, no ve nada. Hay algunos papás que les encanta pararse a ver desde que empieza la cirugía hasta que nace el bebé, otros prefieren no ver nada. Y una vez que el bebé nace, se queda en la misma sala, ahí se le hacen los primeros cuidados, que ahí papá usualmente nos acompaña. Se hacen los primeros cuidados, el bebé se seca, se pesa, se revisa que esté en buenas condiciones y se pasa con la mamá. Se pasa con la mamá por un breve tiempo, unos 5 minutos, hacen el primer contacto, que lo que hacen es ponerlo siempre como cerca de la cara de mamá para que mamá lo vea y para que el bebé la sienta. Después nos llevamos al bebé para una área que es más calientita
y le terminamos de poner vacunas, de medirlo, de tomarle las huellas y se lo entregamos a papá para que haga papá canguro, que es que papá se quita la camisa, se pone una batita y se lo ponemos lo más piel con piel que sea posible y ahí permanece con el bebé por aproximadamente 1 hora, que es lo que tarda en mamá en salir de recuperación. Después de la cesárea van a estar en una habitación y van a tener primero 1 hora de recuperación que va a ser en la sala de cirugías, después en la habitación puede que tengamos náuseas o puede haber vómitos, van a estar otra vez entre 6 y 8 horas sin comer nada. Esto es muy importante porque la misma anestesia que hace que yo tenga esa parálisis a nivel de miembros inferiores de las piernitas, que no pueda moverlas, hace que el intestino también pierda la peristalsis, la movilidad. Entonces, si yo tomo aunque sea agua, eso mi cuerpo lo va a rechazar y voy a vomitar. Entonces, el vómito que yo tengo hace que yo haga una fuerza abdominal y cuando tengo la cirugía eso se vuelve muy doloroso. Entonces, mejor aguantarse un poquitito a que pase el tiempo para que nos dejen tomar líquidos. En ese periodo también van a estar aproximadamente 8 horas con la sonda colocadita por la misma situación, porque la vejiga, por efectos de la anestesia, no van a tener control ustedes de poder orinar a voluntad. Entonces dejamos la sonda. Cuando quitamos la sonda es muy importante. La primera vez que orinan se van a levantar y van a estar tomando líquido. Después de que pase 1 hora de haberse levantado, van a ir a tratar de orinar. No van a tener ganas de orinar, pero van y se sientan en el baño, intentan orinar. Después, si no pudieron orinar 1 hora, 1 hora y media después, vuelven a intentar ir a orinar. Y así sucesivamente, porque si en 8 horas no logran orinar, hay que volver a poner la sonda. Y ya esta vez no hay anestesia, entonces es un poquitillo más molesto. Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando se levantan ya empiecen a tratar de orinar. Ahora bien, mi recomendación es que cuando están en este proceso de tratar de orinar por primera vez después de que le quiten la sonda, hagan ejercicios de Kegel. ¿Qué son los ejercicios de Kegel? Es contraer el piso pélvico, son los músculos que yo utilizo cuando estoy orinando y trato de parar. Trato de cortar el chorrito. Esos músculos que yo tengo que apretar son los músculos del piso pélvico. Entonces, cuando yo quiero reeducar la vejiga para poder volver a orinar a voluntad, esos ejercicios nos ayudan bastante. Básicamente es ese mismo movimiento que yo tengo que hacer de contraer el piso pélvico y la musculatura que está ahí para parar el chorrito cuando estoy orinando. Entonces, si ustedes logran identificar esos músculos, cuando ustedes después de que le quiten la sonda hagan esos ejercicios para que les ayude otra vez a recobrar la capacidad de orinar espontáneamente. Ahora bien, otra cosa muy importante, después de la cesárea, en las primeras 6 horas, básicamente 6-8 horas, las enfermeras van a estar muy pendientes de la involución uterina. ¿Qué es esto? El útero tiene que volver a contraerse, volver a ser pequeñito para prevenir que sangremos. Entonces las enfermeras van a estar ahí revisando que el útero sea pequeñito, revisando el pañal, a ver cómo está el sangrado. Esas son de las cosas que ustedes van a ver que son frecuentes, sobre todo en las primeras 6-8 horas, ya después nos quedamos un poco más tranquilos. En el posoperatorio, ya cuando se van para la casita, entonces vamos a tomar los analgésicos que nos indicó el médico, sobre todo los 3 primeros días. Los vamos a tomar los 3 primeros días puntualmente. Ya después de los 3 primeros días pueden irlos tomando si tuvieran dolor, pero los primeros 3 días es recomendable que los sigan, que los tomen con un horario puntual. El lavado de la herida quirúrgica lo vamos a hacer cuando nos bañamos. No necesitamos ningún procedimiento muy estructurado. Nos bañamos, después de que nos bañamos con el jabón que nos indique el médico, nos vamos a lavar la herida quirúrgica haciendo movimientos circulares. Digamos, supongamos que esta es la herida, entonces yo con mi mano hago movimientos circulares, lavo la herida y después la enjuago con agüita y me la seco dándole toquecitos con un pañito limpio. Importante, el proceso es el siguiente: me baño normalmente y una vez que me baño me lavo de último la herida para evitar que el agua que corre por todo mi cuerpo
me contamine la herida después de que me la lavé. Entonces me lavo bien la herida, me la seco con un pañito limpio y eso es todo. Después de ahí aplicamos las cremas o medicamentos que indique el médico. Hay algunos médicos que indican mantener la herida limpia y seca nada más, sin aplicar ningún medicamento, que eso también es muy válido. Ahora bien, después de que llegamos a casita, no vamos a realizar ejercicios bruscos. Para retomar, hacer ejercicios normalmente, lo vamos a hacer hasta que el médico nos lo indique. Vamos a mantener una dieta blanda las primeras 3 a 4 semanas, esto es muy importante. Una dieta blanda es una dieta baja en residuos, que es una dieta sin mucha fibra, sin mucha grasa, una dieta con alimentos más fáciles de digerir, pollo, vegetales. El día después de la cirugía pasa la nutricionista y ella les da toda la educación de qué es lo que pueden y no pueden comer. También es importante que van a vigilar la herida quirúrgica por signos de infección. ¿Cuáles son estos signos de infección? Enrojecimiento de la herida, calor, que yo toque la herida y yo la sienta caliente, eso quiere decir que es una señal de alerta, o si la herida tiene secreción. Ahora, por dicha, tenemos mucho contacto con los pacientes por medio del WhatsApp, entonces si usted tiene alguna duda sobre cómo va evolucionando la herida, se toma una foto y le manda una foto por WhatsApp a su médico y ya está todo resuelto. Ahora vamos a hablar del parto vaginal. Aquí yo siempre me enfoco más en las contracciones, porque es importante que ustedes sepan identificar qué son las contracciones. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente de una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce en la neurohipófisis, que está ahí en el hipotálamo. Es una glándula que está en la base del cerebro, que lo que nos hace es producir algunas hormonas. Algunas de estas hormonas que produce una de estas hormonas es la oxitocina. La oxitocina, la función que tiene es como neurotransmisor. Se dice que es el neurotransmisor o la hormona del amor, porque cuando estamos enamorados o tenemos alguna sensación de placer, liberamos mucha oxitocina. Y también la oxitocina es la hormona que se encarga de producir contracciones de la musculatura lisa del útero durante la labor de parto. Entonces, esta bendita oxitocina es la que nos va a producir las contracciones. ¿Qué pasa? Bueno, la oxitocina también la vamos a ver mañana en la clase de lactancia, pero ahorita no quiero extenderme mucho para ser más puntuales ahorita. La oxitocina va a producir que la musculatura lisa del útero se contraiga. Entonces, vamos a tener dos tipos de contracciones. Vamos a tener las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones de falsa labor de parto. Algunas de ustedes que ya están por encima del tercer trimestre de embarazo, semana 34, semana 33 también, ya van a empezar a sentir estas famosas contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones de preparación. Imagínense que su útero es un atleta olímpico y tiene la competición más importante de su vida, entonces él está entrenando desde ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, estas contracciones van a ser irregulares. ¿Y a qué me refiero con irregulares? Tengo una por aquí a las 7 de la mañana. Por allá a las 10 de la noche tuve otra. Mañana no tuve o no sentí ninguna y el viernes tuve 2 seguidas y ya no sentí más. Algunas veces pasan desapercibidas, a veces no las sentimos, no sentimos dolor o solamente sentimos que la pancita se pone dura y se relaja. La mayoría de ustedes ya podrían estarla sintiendo. Y si bien tal vez no sientan dolor, sí que la pancita se les pone dura. Ahora bien, no tienen nada de malo, son totalmente normales y se van a ir volviendo más frecuentes conforme va avanzando el embarazo.
son nada más de preparación. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con las contracciones de labor de parto. Las contracciones de Braxton Hicks también se llaman contracciones de falsa labor de parto. Estoy inflando un globo para explicarles cuál es la diferencia. Esta para mí ha sido la manera más fácil de explicar esto. ¿Ok? Este es mi útero. Perdón, Karen, es que yo no la veo a usted, solo veo la presentación. ¿Cómo hago para verla? Voy a cerrar la presentación y me dice si me puede ver. Ah, ok. Perfecto. Después seguimos. Ok. Ya cerré la presentación, ¿me pueden ver todos? Sí, yo sí. Ok. Si alguno no me puede ver, les ha funcionado en cursos anteriores salir y volver a entrar. Si alguno no me puede ver, me dice para darle tiempo que salga y vuelva a entrar. Y si no, continuamos. Bueno, entonces imaginémonos que este es mi útero. Está bien, las contracciones de Braxton Hicks, que son de preparación, se originan en cualquier segmento. Puede que vengan de la parte anterior, de la parte posterior, del segmento medio. No se originan en una zona en específico. Las contracciones de labor de parto sí tienen un lugar específico donde se originan. Se originan desde el fondo. ¿Dónde es el fondo del útero? Bueno, mamitas, pónganse la manita debajo del pecho y vayan bajando con este movimiento hasta abajo. Cuando ustedes sientan hay una bolita o una parte que se pone más dura, ese es el fondo del útero. De ahí van a originarse las contracciones de labor de parto. Ustedes no van a sentir nada diferente porque igual van a sentir la contracción que el útero se pone dura completamente. Pero es importante que sepan esto a nivel fisiológico, se origina en el fondo del útero. Las que se originan en cualquier otro segmento no tienen repercusión sobre los cambios del cérvix. Está bien, el cérvix se mantiene igual. Yo puedo tener montones de contracciones de Braxton Hicks y mi cérvix, que es el cuello del útero, se mantiene cerrado y formado. Voy a mostrarles una diapositiva y ya casi les sigo explicando lo de las contracciones. Es para que les quede mucho más claro. Ahí deberían de estar viendo mi pantalla con la explicación de dilatación y borramiento. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces, el cuello del útero tiene cambios que se producen en la labor de parto. Estos cambios son básicamente dos, que son dilatación y borramiento. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es la apertura del orificio cervical. El cérvix durante el embarazo está tan cerradito que no permite ni siquiera que yo introduzca un dedito, como lo pueden ver en esta parte de aquí arriba, donde estoy moviendo el cursor. El cérvix va a estar cerradito. Una vez que se empieza a dar dilatación, él se va a ir abriendo poquito a poco. Está bien, va a ir pasando, vamos a tener 3 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, hasta que llegamos a 10, que es la dilatación completa. ¿Cómo se mide esto? Bueno, se hace durante el tacto vaginal. En el tacto vaginal, el médico o la obstetra introducen 2 deditos por el canal vaginal hasta llegar al cérvix y hacen una medición subjetiva, digamos. Yo calculo con mis deditos cuántos centímetros hay ahí. Por eso es que, por ejemplo, yo llego y hago un tacto y yo digo que tiene 5 y después viene el ginecólogo con una manota y dice que tiene 3 porque a él con su manota le pareció menos le parece que es menor el espacio que hay ahí. Entonces, por eso no se asusten si la gente difiere en los datos que dan de dilatación, porque es una medida totalmente subjetiva. Lo que nadie se equivoca es, o lo que nadie, o lo que no cambia, es cuando uno dice que está completa. ¿Qué es esto? Cuando ya la dilatación está completa, yo no siento por ningún lado ninguna parte del cérvix. Ahora bien, ¿qué es el borramiento? El borramiento es que el cuellito se reblandece y se va haciendo más corto. Vamos a hacer un ejercicio. Tóquense la punta de la nariz. Esa textura de la punta de la nariz es
cuando yo hago un tacto vaginal y el cuello está cerrado y formado, así se siente, durito, durito, como la punta de la nariz. Cuando yo ahora toques el lóbulo de la oreja, esa sensación como cuando yo me toco el lóbulo de la oreja, es un cuello con un 80% de borramiento, que se vuelve mucho más suave. Y si me toco, voy a enseñarles otra vez con la cámara, si yo toco este plieguecito de piel que tengo entre los dedos, este plieguecito, que es prácticamente nada, así se siente un cuello cuando ya está borrado, que es prácticamente nada. Entonces pasamos de tener un cuello largo a tener prácticamente una pequeña telita que está ahí sosteniendo al bebé. Lo que pasa es que necesitamos, sobre todo en las primigestas, primero el cuello se va a ir borrando, se va a ir poniendo suavecito y después se va a ir abriendo. Entonces a veces va avanzando el borramiento y no tanto la dilatación. Volviendo a las contracciones. Ok, volviendo a las contracciones que les estaba explicando con mi super globo. Entonces, cuando yo tengo contracciones de labor de parto, esas se originan en el fondo del útero y sí me producen estos cambios cervicales que les hablaba de dilatación y borramiento. ¿Qué es lo que pasa? Tengo mi contracción, entonces tengo una contracción cada 10 minutos. Eso hace que el cuello se vaya cortando. Tengo 2 contracciones en 10 minutos. Esas contracciones van a ir trabajando y van haciendo cambios cervicales, van haciendo que el cuello se haga más corto y se abra el orificio cervical. ¿Cuándo nos vamos a venir para el hospital? Cuando tengamos 2 contracciones en 10 minutos. ¿Está bien? Cuando ya yo digo, tengo 2 contracciones en 10 minutos, ya es un buen momento para venirse para el hospital. Inclusive, ustedes, otro momento para venirse para el hospital es, aunque no hayan contracciones, como les dije antes, si hay salida de líquido, se vienen para el hospital. 2 contracciones en 10 minutos para las mamitas que están esperando un parto vaginal. Para las mamitas que están esperando cesárea, si ustedes empiezan a sentir que las contracciones aparecen, es una buena idea llamar al médico para que les diga qué hacer, porque usualmente cuando programamos una cesárea es por 2 razones, porque el médico no quiere que haya contracciones por alguna condición médica de la mamá o del bebé, o porque la mamá no quiere pasar por el dolor de las contracciones. Entonces, por cualquiera de las 2 que sean las razones, si sentimos contracciones que son regulares, que las empiezo a sentir, que no desaparecen con el descanso, porque las de falsa labor de parto yo me acuesto y descanso un poco y se van, pero que yo me acuesto, trato de descansar y la contracción continúa y continúa, es un buen momento para avisarle al médico. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo una contracción cada 5, una contracción cada 5, después son cada 2 minutos, y cuando llegamos al periodo expulsivo, que es cuando ya el bebé va a nacer, ya tenemos contracciones cada minuto hasta que el cuello se abre por completo, se borra por completo y ya el bebé puede salir. Entonces, si seguimos con las contracciones, ya nació bebé. ¿Ves? De eso se tratan las contracciones durante la labor de parto, de que la contracción vaya siendo cada vez más frecuente, más intensa, para lograr que el cérvix se abra, se acorte, para que el bebé pueda nacer. Entonces, para mí, señorita. Sí, en este caso, cuando uno va a tener esas contracciones cada 10 minutos, 2 en 10 minutos, perdón, ¿cuánto tiempo después de eso puede venir la parte de expulsión? Lo digo porque yo vivo en Heredia, entonces no sé si me da tiempo de llegar, o sea, me da como cosilla. Entonces ¿Es tu primer bebé? No, sí, no, digamos, pero digamos que sí. Ok, si no has tenido partos anteriormente, les voy a pasar las diapositivas para que vean, para que lleguemos a ese punto, porque a uno esto le da también como sustillo.
Y yo sé que a uno le da miedo eso, porque, sobre todo porque uno tiene culturalmente la idea de que cuando hay contracciones el bebé va a salir ya, y no pasa así. El parto se divide en 3 etapas, está bien, tenemos la primera etapa, que es la etapa de dilatación, que es la que estábamos hablando ahorita, que en esta etapa lo que vamos a tener es precisamente los cambios cervicales y el borramiento y dilatación del útero, que esta primera etapa se divide en 2, una fase latente y una fase activa, está bien. Cuando hablamos de la fase latente es desde que empiezo a sentir contracciones y empiezo a tener pequeños cambios cervicales hasta que llego a 4 centímetros de dilatación. En 4 centímetros de dilatación usualmente ya las contracciones se vuelven cada 5 minutos. A partir de ahí, esta fase de dilatación pasa a ser lo que nosotros llamamos fase activa, que ya es cuando empieza a avanzar más rápido, donde ya estamos más avanzados en la labor de parto. Inclusive a nivel público, a las señoras las internan solo después de que tienen 4 centímetros de dilatación o en ciertos casos especiales. ¿Pero por qué 4 centímetros? Porque yo puedo tardar hasta 10 horas con pequeñas contracciones, molestias. Con 1 centímetro, 2 centímetros puedo tardar 10, 12 horas. Tampoco crean que las contracciones durante este tiempo son terribles, porque en realidad no lo es así. La naturaleza es sabia y las contracciones que empiezan a darse al principio de la labor de parto no son tan fuertes, porque si no, imagínense que no nos hubiéramos extinto como raza humana, porque todas las mujeres nos hubiéramos muerto. Pero las contracciones al principio son más leves, se van volviendo, van aumentando en intensidad y en frecuencia, pero cuando ya llegamos a los 4 centímetros más o menos, tenemos eso, 2 contracciones en 10 minutos. Entonces eso está pensado, o la indicación está pensada así, en que cuando usted ya tiene este periodo, le dé tiempo de llegar al hospital. Ahora bien, en cuanto a los tiempos, a mí me gusta siempre hablarles de los tiempos, pero tampoco las quiero frustrar al respecto, porque uno lo ve, digamos, uno se pone en modo embarazada y uno se puede frustrar al ver que el periodo es tan largo. Pero, por ejemplo, la fase latente puede tardar hasta 20 horas en una nulípara, en una mujer que no ha parido antes. Entonces, desde que medio empiezo a tener contracciones hasta que tengo 4 centímetros, podría tardar hasta 20 horas en este proceso. No tardan todas 20 horas, algunas tardan muchísimo menos, tardan 4 o 5 horas, pero para que usted vea que sí nos da tiempo, la dilatación va a ir avanzando a razón de 1 a 1,5 centímetros por hora. En cuanto a la dilatación, usted puede, las mamitas que no han tenido bebé antes, puede inclusive que avancen 0,5 centímetro por hora. Entonces podemos dejarlo que usted va a ir avanzando de 4 centímetros a 10. Usted puede tener perfectamente tiempo de llegar desde Heredia, o prácticamente que desde Limón hemos tenido señoras que llegan desde Turrialba. Entonces sí nos da tiempo. Ahora bien, algo que yo he aprendido de la obstetricia es que 2 más 2 pueden ser 4, pueden ser 5, puede ser 1. O sea, esto es algo en general, en medicina todo termina siendo así, pero para mí la obstetricia es la rama más inexacta. ¿Por qué? Porque yo he tenido y tuve una experiencia hace como 2 años con una paciente que a las 10 de la noche me dijeron, no, la paciente estuvo todo el día con inducción, no dilató, no avanzó nada, el doctor indicó que le suspendamos la inducción y que la dejemos dormir y que mañana volvamos a intentar que entre en labor de parto con inducción. Ahorita les explico qué es la inducción, que arranquemos la inducción después. A la 1 de la mañana la señora me llamó que estaba con mucho dolor. Yo llegué y la tacté y tenía 3 centímetros. Le dije que tenía 3 centímetros y la señora me dijo, no, es que ya yo no quiero más labor de parto, yo quiero una cesárea ya.
llamamos al doctor, se vino todo el equipo y en 1 hora, que fue lo que tardamos en preparar todo lo de la cesárea, la señora pasó de 4 centímetros, bueno, rompió bolsa y pasó de 4 centímetros a 10, bueno, tenía como 4 o 5, digamos que de 5 centímetros a 10 como en 1 hora y media, pero eso lo he visto una vez en la vida, digamos. Y también he visto otras situaciones que uno dice, no, tuvimos hace poquito una señora que era el tercer parto, que llegó con 5 centímetros, y yo les dije a las chiquillas, bueno, esto no va a durar mucho, tengamos todo listo, porque ese bebé en cualquier momento nace. Me fui yo para mi casa y habían pasado como 10 horas y el bebé nació como 10 horas después, porque la labor de parto se volvió un poco más lenta. Entonces, esto de tener o de hacer partos es más que todo un tema de muchísima paciencia, mucha disposición. Tenemos a mano muchas herramientas para darles alivio del dolor, como por ejemplo la epidural, que para mí es maravilloso y nos puede ayudar muchísimo a sobrellevar de la mejor manera la parte del dolor durante la labor de parto. Vamos a ver un poquito sobre las posiciones durante la labor de parto, que esto es muy importante también para sobrellevar este periodo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que son periodos largos, dichosas las que tienen o tengan partos que son muy rápidos, es una bendición de la fisiología, pero aún así durante la labor de parto, así sea de 4, 6 o 12 horas, uno necesita mantenerse cómodo para no desesperarse. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy importante que ustedes sepan que pueden mantener libre posición. Ustedes se pueden poner a caminar, agacharse, sentarse, estar en una silla, en el sillón, donde ustedes quieran. Eso es lo más importante. El movimiento no va a estar limitado en ningún momento. En las posiciones hay ciertas pautas que nos ayudan a que la posición sea más cómoda y favorezca la labor de parto. Lo que vamos a buscar en estas posiciones es que tengamos flexión de la cadera. También las posiciones que nos permitan el balanceo nos van a ayudar sobre todo a mantenernos más tranquilas, porque ese movimiento de balanceo nos va a ayudar a calmarnos un poco. Y la parte de suspensión, que a qué me refiero con suspensión, bueno, suspensión es, ya les voy a enseñar en otra diapositiva. Suspensión es esto, apoyarme sobre un objeto o sobre mi pareja y dejar caer un poco mi peso hacia atrás. A mí me gustan en lo personal estas posiciones para las labores de parto. ¿Por qué? Porque son posiciones en las que yo no necesito ningún elemento extra y que mi movilidad y condición física tampoco lo limitan. ¿Por qué? Porque hay posiciones en las que yo no me voy a sentir cómoda porque tal vez yo no tengo tanta flexibilidad, pero estas son bastante útiles. A mí me gusta muchísimo esta posición, que es aquí, me corté la imagen por error, pero la señora aquí tiene las piernas separadas al ancho de los hombros, deja caer un poco el peso hacia atrás y se apoya en la pareja para mantener esta posición. Esta posición yo se la recomiendo para cuando andan caminando y tienen una contracción. Como les decía, las contracciones no están siempre, van y vienen cada 5, cada 3 minutos. Entonces yo puedo salir a caminar y de repente por el pasillo y de repente tuve una contracción, mi pareja me puede dar este apoyo. ¿Para qué? Primero, para que papá participe del proceso, que es muy importante, y segundo, para que le dé también soporte para que ella pueda tener una posición cómoda. Esto es con una sábana, la segunda es con una sábana en el piso o una almohada, nos arrodillamos sobre un sillón y las piernas siempre las mantenemos a la altura de los hombros, perdón, a lo ancho de los hombros. Esta es sobre una silla que básicamente lo que me permite es balancearme hacia adelante o hacia atrás y mantener siempre la apertura y la flexión de la cadera. Esta otra a mí me gusta muchísimo porque nos permite mantener la apertura en las caderas y nos permite también que papá participe. Ahí papá lo que debería estar haciendo es dándonos apoyo moral y de paso un masajito mientras llevamos el proceso de las contracciones.
Ahora bien, algo que no les comenté cuando hablamos de la dilatación y el tacto vaginal, esta posición de las piernas como en posición de ranita o de mariposa es la posición adecuada cuando les van a realizar el tacto vaginal, porque no ponemos resistencia en los músculos del piso pélvico, nos ayuda bastante a que el tacto sea más amigable, más cómodo para ustedes. Ahora, esta otra posición, que es en posición de cuadrupedia, apoyada sobre las rodillas y las manitas, a mí esta posición me gusta mucho porque permite la apertura de la cadera y también es de las posiciones sobre la cama que podemos hacer más cómodas. Ahora bien, también podemos usar elementos como las bolas o también podemos usar algún tipo de banquito o alguna cosa. Nosotros aquí tenemos, les podemos proporcionar la bolita, pero si ustedes quieren traerla de ustedes, también le permitimos traerlas sus implementos personales. Hablando de los mecanismos para controlar el dolor, vamos a hablar de la analgesia epidural. Este mismo procedimiento es por el mismo que usan para poner la anestesia del parto. La diferencia entre analgesia y anestesia es que la analgesia me alivia el dolor. La anestesia también me quita el dolor, la sensibilidad y además me impide mover. Yo pierdo la movilidad completa. Por eso lo importante de dar en las labores de parto analgesia. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir caminando. Lo que hacen es hacer una punción a nivel de las vértebras lumbares y siempre dejan colocado un catéter, porque por este catéter vamos a seguir pasando medicamentos para aliviar el dolor. Como ustedes vieron, la labor de parto no dura unos minuticos o pocas horas, dura bastante tiempo. Entonces así ponemos una primera dosis y si se requiere podemos poner dosis extra para mantener siempre el dolor bajo control. Hay un punto del parto que es básicamente en la etapa del expulsivo, que es cuando la cabeza del bebé ya está en el piso pélvico, ya está ahí coronando, que decimos culturalmente. Cuando la cabeza del bebé está ahí, el efecto de la epidural va a ser mínimo, digamos, sí van a sentir como esa presión y ese dolor, porque a ese nivel la epidural sí alivia bastante, pero no quita por completo el dolor. Entonces es importante que ustedes sepan eso, que en el momento del expulsivo sí van a sentir algo de presión y dolor en el perineo y en el piso pélvico. En el posparto también vamos a seguir tomando analgésicos, vamos a tener medidas de higiene en las dos, tanto en el posparto por cesárea como por parto vaginal. Vamos a tener siempre las mismas medidas de higiene, el cambio de las toallas sanitarias, vamos a tener un sangradito. Después la diferencia es que en el parto se van a levantar a las 6 horas después del parto y van a tener dieta corriente. Si recién nacido el bebé ustedes quieren pedirse una pizza o un Big Mac o quieren pedirse un lomito o lo que ustedes quieran comer, se lo pueden comer sin ninguna restricción de dieta, más allá de las restricciones que ya ustedes tengan de base, por decirlo de alguna manera. Vamos a estar igual pendientes de vigilar el sangrado, es importante la deambulación después del parto y van a tener una cita de control con el médico la semana después del parto. Vamos a hablar rápidamente del puerperio. El puerperio es lo que las abuelitas llaman la cuarentena. Está bien, este puerperio, me gusta hablarles de esto para que ustedes identifiquen cuánto tiempo tarda. Ok, tenemos el inmediato, que son las primeras 24 horas que ustedes la pasan dentro del hospital, que las enfermeras estamos pendientes de revisar el sangrado, de revisar que el útero se contraiga. Y después vamos a tener el periodo mediato, que es del segundo al 10º día. Usualmente en este periodo vamos a tener algunos otros cambios hormonales como la bajada de la leche, que eso lo vamos a revisar mañana cuando hablemos de lactancia. En el puerperio alejado, que puede llegar hasta los 45 días. Ok, esos 45 días yo puedo mantener algún tipo de sangrado o manchado, o algún tipo de manchado durante estos 45 días. Estoy viendo hacia atrás porque no sé si fue que me mareé o que tembló, pero yo creo que fue que me mareé un poco. Vamos a tener durante estos 45 días, puede haber algún leve sangrado. ¿Cómo va a ser el sangrado en el posparto, en el puerperio? Vamos a
tener que en el día 2 yo debo tener un sangrado como una menstruación, como los primeros días que me viene la menstruación, que es un sangradito más o menos fuerte. Después de ahí tiene que venir en disminución. Lo que tengo que vigilar es que ese sangrado no puede volverse fétido. Si tiene mal olor, tengo que reportárselo al médico. Después de estos 45 días del puerperio alejado, vamos a tener un puerperio tardío que puede llegar hasta 6 meses después del parto y se acompaña con lactancia prolongada. ¿Ok? ¿Esto a qué me refiero? Mientras que tengamos lactancia materna exclusiva, los cambios del puerperio se pueden mantener hasta 6 meses. Puedo pasar inclusive todos estos 6 meses si yo doy lactancia materna exclusiva sin ver menstruación. Es totalmente normal, pero cambia de una mujer a otra. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo en algún momento interrumpo la lactancia por más de 4 a 6 horas, puede que el cambio hormonal haga que menstrue. Entonces para algunas mujeres no se da, para otras sí, pero es importante que sepan que si durante esos primeros 6 meses no hay menstruación, es totalmente normal. Ok, que vamos a ver en el puerperio, que hay que vigilar el sangrado, que ya les hablé de eso, que va a ir de mayor a menor, va a ir disminuyendo, y debemos a vigilar las características, que este sangrado en ningún momento puede tener mal olor. La involución uterina es la contracción del útero hasta volver a su tamaño normal, que el periodo más importante o de mayor vigilancia son las primeras 24 horas, ese lo van a revisar las enfermeras acá. Otra cosa importante, después del en el puerperio puedo hacer ejercicio. Bueno, la cantidad y el tipo de ejercicio que ustedes hagan depende del tipo de parto que hayan tenido, y siempre tienen que revisarlo con su ginecólogo para ver qué tipo de ejercicio les permite. La faja en el posparto está recomendada, sí está recomendada, depende mucho de la recomendación de cada ginecólogo. Hay algunos que recomiendan desde el siguiente día de la cesárea ponerse la faja, otros prefieren esperar una semana, pero sí es importante que revisen bien el tipo de faja que van a comprar para que sea una faja que sea adecuada. Pídanle a su médico que los oriente sobre el tipo de faja que pueden adquirir para que no hagan una inversión y tal vez la fajita no les sirva tanto. Sí es bueno que la faja sea ancha, digamos que les cubra bastante bien desde la parte inferior del busto, por lo menos hasta la pelvis, y que sea de que la faja se vaya corriendo, digamos que yo pueda empezar con la parte más distal e irla acercando cada vez más conforme va disminuyendo la circunferencia abdominal. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tenemos el embarazo hay una separación de los músculos abdominales, los órganos también cambian de posición y no queremos un corsé, digamos, no es una faja que yo me vaya a hacer una cintura como la de una Barbie en una semana, no, es una faja que me va a ayudar a darle soporte a la pared abdominal y que me va a ayudar a que mis músculos abdominales y los órganos vuelvan a una posición normal. Como les digo, es una faja, no un corsé, no me voy a andar ahí toda apretada que no puedo ni respirar. Más bien esa faja nos va a ayudar a tener comodidad y libertad de movimiento. Si está la herida de la cesárea, la faja me va a dar un poco de soporte. Entonces me va a ayudar a que yo no sienta como tanto miedo a la hora de moverme, porque voy a tener ahí la fajita que me va a estar sosteniendo. Métodos anticonceptivos son muy importantes en el puerperio. La cita que tienen de control con su médico a los 8 días, usualmente ellos empiezan ahí a sugerirles métodos anticonceptivos. Es muy importante tomar esto en cuenta por, como les decía, los periodos menstruales durante los primeros 6 meses podrían tornarse un poco irregulares. Entonces es mejor empezar con métodos anticonceptivos desde el puerperio. A mí me gusta hablarles de depresión posparto. Esto fue un tema que surgió recientemente por una mamita que me hizo muchas preguntas y me llevó a la conclusión de que no estaba incluido dentro de mi plan de curso de parto. Vamos a hablarlo rápidamente para no quitarles mucho tiempo, pero sí me interesa visibilizar las depresiones posparto para que no nos pasen desapercibidas o para que no creamos que todo el proceso termina en una depresión posparto. Está bien. ¿Qué es la depresión posparto? Bueno, es un cambio en mi estado de ánimo, pero básicamente cuando hablamos de depresión posparto, lo determina que yo pierdo mi capacidad para cuidarme a mí misma y cuidar a mi bebé. Está bien, ¿qué causa la depresión posparto? Bueno, la depresión posparto está causada
digamos, no tiene una causa en específico, no es algo que yo pueda decir, sí, la depresión postparto está causada por X o Y cosa o por dificultades en la lactancia, no hay una causa que determine quién sí y quién no va a tener depresiones postparto, o sea, no hay una causa definida, pero sí hay señales que van a ser señales de alerta, que pueden decir, bueno, estas situaciones me podrían hacer más susceptible a tener una depresión postparto. Y esta parte de la charla yo también la enfoco mucho al acompañante, a la familia, al papá, que es el que está ahí, el que tiene que prender las luces y el que tiene que decir si tenemos un problema y tenemos que abordarlo en conjunto y de manera integral. Si no se trata la depresión postparto, puede tener muchas repercusiones a largo plazo, tanto en la salud mental de la mamá y también en la estabilidad de la familia propiamente. También vamos a ver cómo podemos ayudar. Bueno, señales de alarma. Una de las señales de alarma es que no se sienta ese vínculo, esa conexión con el bebé, y también la pérdida de interés en cosas que antes lo hacían a uno feliz. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a mí antes me gustaba mucho tejer, me gustaba mucho, tenía alguna manualidad o alguna cosa de la que era fanática, y ya ahora dejé de hacerlo y ya no me gusta nada. Sentirse triste todo el tiempo, los episodios de llanto incontrolable y muchas veces sin causa, sentimientos de culpa, los hábitos alimenticios cambian de forma drástica y se van a los extremos, digamos, o llegamos a comer en exceso o llegamos a perder el apetito por completo. Y otra cosa es esa sensación de nerviosismo la mayor parte del tiempo, sensación de tener miedo de quedarse a solas con el bebé, y esa sensación de miedo de quedarse a solas con el bebé es porque hay un poco de sentido de incompetencia, de que no me siento capaz de suplir las necesidades de mi bebé. Dificultad para dormir o dormir en exceso, también la pérdida de interés por el bebé, la pareja, la familia, los amigos. También pueden aparecer pensamientos de hacerse daño a uno mismo o también al bebé, que esos sentimientos son propios de una depresión postparto, y no quiere decir que eso no quiere decir que, digamos, el pensamiento aparece, no quiere decir que lo vaya a ejecutar, pero sí empiezan a ser recurrentes. Después la sensación de tener pensamientos muy rápidos y no poder controlarlos. Una vez una señora me dijo, es que siento la cabeza como una lavadora. Y yo dije, wow, esa es la sensación propia, digamos, que siente que su cabeza da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y piensa mil cosas a la vez, que inclusive a veces para usted es difícil expresarlas o inclusive entenderlas, y no puede controlar esto. Cambios exagerados en el estado de ánimo, que de repente se está muy muy triste o muy muy enfadado por algo, y son cambios, digamos, que son abruptos y que muchas veces no son justificables, digamos, o que te enojas demasiado por algo que no tiene sentido o no es proporcional a la situación. Esa sensación, ese sentimiento de no ser buena madre o tener ideas de arrepentimiento sobre haber sido madre, antecedentes, digamos, cosas que pueden hacernos más propensos. Sin embargo, no quiere decir que porque tengo alguna de estas cosas ya me saqué toda la rifa, no, pero sí es para que encendamos alguna lucecita y le pongamos un ojito más a este tipo de pacientes, antecedentes de depresión o trastornos bipolares, algún miembro de la familia que haya tenido depresión o enfermedades mentales, alguna situación estresante durante el embarazo o en el posparto, complicaciones médicas durante el parto o complicaciones de la condición del bebé. Aquí vemos mucho mamitas que se nos deprimen cuando el bebé tiene que quedarse internado o tiene alguna patología. Es bastante frecuente ver que pasan por estas etapas de depresión, sentimientos encontrados acerca del embarazo, falta de apoyo emocional del esposo, la pareja, la familia, y problemas de abuso de alcohol o drogas. Ahora bien, quiero hablarles de otro tema, que es el baby blues. No sé si alguno ha escuchado hablar del baby blues. El baby blues se llama también tristeza por posparto. Ok, ¿qué es lo que pasa? El 80% de las mujeres vamos a tener baby blues en el posparto. Eso es por no decir que casi todas. Está bien, mientras que las depresiones postparto como tales aparecen solo en el 10%.
de las mujeres. Son relativamente pocas, pero sí es una cantidad importante. ¿Qué quiero destacar aquí? Casi todas vamos a sentir esa tristeza en el posparto que va a desaparecer de 2 a 3 semanas, mientras que una depresión posparto es por tiempo prolongado, puede tardar hasta 1 año. El baby blues desaparece solito, de la misma manera que llegó, se va, y no amerita ningún tratamiento, mientras que la depresión posparto sí. Importantísimo, que este es el punto, para mí es el punto más fácil de detectar si estamos ante una depresión posparto, es la pérdida del autocuidado. Digamos, cuando yo pierdo la capacidad de cuidarme a mí misma o cuidar a mi bebé, eso es una luz neón de una depresión posparto. En el baby blues no, yo me sigo bañando, me sigo levantando, sigo bañando a mi bebé, le sigo dando de comer. En cambio, las depresiones posparto no, son esas mamitas que ustedes las ve, que llega usted a la casa a las 6 de la tarde y la señora anda en bata, a como se levantó, no se peinó, no, y si usted le pregunta, ¿ya comió? No, es que no he tenido hambre, digamos. Usted ve completamente que va de picada en cuanto a la capacidad de cuidarse a sí mismo. Usualmente cuando llegamos a este punto en la depresión posparto, el cuidado del bebé ya se lo han delegado a alguien más. ¿A qué me refiero? Que ya ha sido tanta la incapacidad para cuidar al bebé, que ya ahora es una hermana la que está pendiente del cuidado del bebé, o es el papá, porque ya alguien detectó que la mamá no es capaz de cuidarlo. Aparece el baby blues, aparece en los primeros días o semanas, digamos, ya en la segunda, tercera semana vamos a experimentar esa tristeza posparto, pero en la depresión posparto sí puede aparecer en cualquier momento durante el primer año de vida del bebé. Ahora bien, ¿por qué pasa este baby blues y por qué es tan frecuente? Ustedes ahorita tienen, excepto Annie, que ya nació el bebé, pero creo que Annie también está en este periodo y no me va a dejar mentir. El cambio de vida es súbito. Usted pasa de dormir en la noche tranquilamente, de poder bañarse tranquila, porque usted anda su bebé en la pancita, y si usted se quiere ir a bañar, pues va y se baña. Si usted quiere ir a hacer cualquier otra cosa, va y lo hace. Sin embargo, una vez que nace el bebé, el cambio en la vida es tan súbito y uno tiene que acostumbrarse tanto a las rutinas del bebé, la lactancia materna. Yo siempre les digo, es un trabajo, es una jornada de 8 horas diarias, fraccionadas, pero son 8 horas diarias, yo saqué la cuenta. Son 8 horas diarias lo que una mamá necesita para dar lactancia materna exclusiva. Entonces, trabajando 8 horas en la lactancia, más todos los cuidados del bebé, que son 24/7, no estoy descansando bien. Todas las mamás, y me incluyo, yo soy mamá, no se los dije en un principio, yo soy mamá de 3 niñas. Entonces yo les puedo hablar con mucha propiedad de todo esto. Todas las mamás en algún punto sentimos que algo no estamos haciendo bien, algo pude haber hecho mejor, y la sociedad es mala. No falta quien te llegue a decir, ay, pero ¿cómo le vas a dar eso? No, eso es malo, o estás haciendo tal cosa mal. O a mí me pasaba con mi mamá, que mi mamá yo la amo y ella es lindísima, pero mi mamá siempre me comparaba mucho el cuidado que yo le daba a mi hija con el cuidado que le daban a otros niños en mi familia, que, ay, es que fulana, ella todo se lo tiene tan en orden, ella llega con el bolsito todo planchado, todo en orden y no sé qué, y nunca le falta nada, y yo se los juro que yo estaba dando mi mejor esfuerzo, pero ella siempre encontraba algo para decirme, ay, no, te faltó X cosa. Entonces a veces eso le genera a uno esa sensación de que algo no estoy haciendo bien, o que algo puedo hacer mejor, o que hay mamás mejores que yo. Y créanme que su bebé las va a amar ustedes van a ser la mejor mamá del mundo, siempre y cuando ustedes aprendan a mantener la calma y no se desesperen, porque a veces uno llega a caer en este periodo de que siento que voy a explotar, pero créanme que todo va a pasar, todo va a fluir. El apoyo de la familia, el apoyo de papá, de la persona que vaya a estar con ustedes es muy importante, por lo cual es muy importante que esta clase de parto, posparto, la repasen con papá. Si no pudo estar presente, y los papás que están presentes, que la vuelvan a ver y tomen notas,
¿Por qué? Porque durante este periodo el apoyo que ustedes tienen que tener es muy importante. Papá es el que tiene que aprender cómo respirar, papá es el que tiene que aprender lo de las posiciones, papá es el que tiene que aprender todo esto. Por eso es que a mí me gusta grabarles el video para que lo puedan ver después. Entonces, a mí con esta parte de la clase, a mí me gustaría que todo el curso fuera sobre lo bonito y lo maravilloso que es el nacimiento de un bebé, pero me gusta visibilizar este periodo en el posparto en el que tal vez yo siento que me quiebro, y para que ustedes sepan que es un periodo que va a pasar rápidamente, usualmente ya la tercera, cuarta semana, ya la rutina, yo me acostumbro a la rutina del bebé, ya el bebé duerme un poquito más, la lactancia está establecida y todo empieza a fluir. Pero para que ustedes sepan que el proceso que ustedes van a tener es totalmente normal. No quiere decir que si de repente yo me estoy sintiendo con las bajoneadas la segunda o la tercera semana, quiere decir que ya ahí voy propulsada para una depresión postparto. No quiere decir eso. La tristeza o el baby blues que pasa en este periodo es algo totalmente normal y que va a pasar solito. Solito se va a quitar cuando nos ajustemos a las rutinas, cuando ya empecemos a sentirnos que nos desenvolvemos mejor con el cuidado del bebé. Y si ustedes se sienten que están en un proceso que implica una depresión, busquen ayuda, porque es lo mejor que uno puede hacer, levantar la mano y decir, auxilio, necesito ayuda profesional, necesito a alguien que me dé apoyo emocional, porque es la mejor manera de resolver estas cosas.